Estas son las caras de aquellos que trabajan en nuestros campos. Uno de padre siempre tiene que ver por los hijos. Tengas o no tengas, tienes que ver de dónde vas a traer para poder darle a tus hijos. Los que hoy están allí y los que llevan décadas envejeciendo entre frutas y verduras. Hay muy pocas avenidas para tener un plan de jubilación. Enfrentan problemas que perjudican gravemente su salud. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues que mis hijos no tengan comida. Falta de alimentos, imposibilidad de jubilación, son solo algunos. Venimos a ganar más, a tratar de ganarlo más. Enfrentando adversidades con una sonrisa. Y es justo ese el precio del campo. El campo, el corazón que alimenta a nuestra nación, guarda un precio que pocos quieren ver, pero que muchos pagan. Y es que aproximadamente el 75% de los trabajadores agrícolas aquí en California son indocumentados y contribuyen 8.5 mil millones de dólares al año en impuestos, incluyendo a servicios públicos a los que ellos no van a poder acceder. Durante un año investigamos esta problemática. La primera parte de nuestra investigación se basó en cómo enfrentan inseguridad alimentaria y la segunda en cómo envejecen en estos campos sin posibilidad de retiro. Así que aquí le presentamos el precio del campo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde vamos? Así trabajamos en el campo. 5 de la mañana. Los primeros rayos de luz se asoman entre los almendros. En el campo se escuchan ya los martillos de esta cuadrilla de trabajadores, despiertos desde antes del amanecer para alimentar al país. Algunos sin saber si podrán llevar los frutos que comen los demás a su propia familia. Trabajan con rapidez y sin parar, todo para poder adelantarse a las temperaturas de 3 dígitos que al mediodía ya amenazan no solo su sueldo, sino también su salud. Si no trabaja uno, no come porque todas las cosas están carísimas y pues tenemos que trabajar aquí. Elsa es madre de una niña y sin parar de engrapar las mangueras que dan agua a los almendros, nos cuenta cómo para ella lo más difícil es comprar la comida. Uno de padre siempre tiene que ver por los hijos. Tengas o no tengas, tienes que ver de dónde vas a traer para poder darle a tus hijos, porque a nuestros hijos nunca los vamos a dejar sin comida y sin techo. Al otro lado del campo, Marcelina también martilla con la preocupación de alimentar a sus hijas. Sí, nos ha tocado difícil. A mi esposo en ocasiones tuvo que ir a juntar como latas para poder sacar para la comida, porque no todo el tiempo tenemos trabajo, como en tiempo que viene la lluvia, también no hay mucho trabajo. De hecho, la familia promedio de trabajadores agrícolas gana un total de $25,000 a $30,000 por año, lo que incluye tanto el trabajo de campo como cualquier otra fuente de ingresos, según el Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas. Esto equivale a alrededor de entre $2,083 a $2,500 al mes. En la renta, 950, solo es un cuarto. Si restamos entonces la renta de Marcelina a esos $2,083 de salario mensual, sobrarían alrededor de $1,113 para sobrevivir. Esto en el segundo estado más caro de Estados Unidos. El hogar promedio en California gasta alrededor de $1,200 en comida al mes o $300 a la semana, según el censo de los Estados Unidos. Es decir, que si hacemos un mercado completo para una familia de 4 con el sueldo de un trabajador de campo, pues no sobraría dinero para otras necesidades básicas, así como el seguro médico, la gasolina o los útiles escolares para los niños. Sí, pues la verdad sí, con lo que gana uno en un día, pues no alcanza para ir a hacer una compra así grande al mercado, ya no alcanza lo que uno gana en un día. Que compro como lo básico, azúcar, frijol, harina, lo que se ocupa para hacer tortillas. Te vas a lo más básico porque no te va a alcanzar para ya como las verduras y eso. Carecer de acceso regular a suficientes alimentos nutritivos y sanos, a eso se le conoce como inseguridad alimentaria. Y es básicamente esa capacidad que se tiene de acceder a alimentos saludables que nos permiten tener un estado nutricional y una salud adecuada. California es el estado que produce casi la mitad de las frutas y verduras del país. Pero 1 de cada 5 californianos actualmente no puede comprar suficiente comida. Los pacientes hispanos están teniendo que elegir entre
un alimento saludable o un medicamento cuando enferman. Y eso no debería estar ocurriendo en este país. Entonces, cuando una persona es diabética, por ejemplo, que no puede comprar sus medicamentos, va a seguir enfermando, y pasa lo contrario, si no puede conseguir los alimentos adecuados, su enfermedad va a progresar. Para Marcelina, esto va más allá de estadísticas y números, es una realidad. Pues sí, porque la comida sana es más cara que la otra comida. Vas y compras sabritas, compras, eso es barato, a comprar verduras, frutas, sale más caro la fruta. ¿A cuánto está la temperatura, Marcelina? 100 ahorita. 100. Va a estar a 100, va a estar 105, dicen. A la 1 en punto se asomaron los 100 grados. Por ley, debido a las altas temperaturas, se debe culminar el día antes de lo planeado. Marcelina nos permitió acompañarla a su casa. Al llegar deja sus botas y su ropa afuera para no llenar la casa de pesticidas, según Tengo menciona. Chorizo voy a hacer. Se da un baño y comienza a preparar la cena para ella y sus hijas. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues que mis hijas no tengan comida. Porque tal vez es eso, que ellas no tengan dónde vivir, que no tengan comida. La inseguridad alimentaria afecta a los trabajadores agrícolas en tasas más altas que a la población general de los Estados Unidos y puede aumentar su riesgo de sufrir varias enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y obesidad, en particular entre las mujeres, como lo reporta este estudio. Entonces, al no tener los alimentos que necesitamos, nos vemos ante un déficit nutricional, déficit de vitaminas, déficit de diferentes minerales, problemas del crecimiento, problemas del desarrollo, pero a su vez cuando reemplazamos por alimentos inadecuados estamos empezando a tener otras enfermedades que ya se vienen produciendo, que vienen a asociarse a diabetes, a ganancia de peso, obesidad, enfermedad renal o incluso cáncer. Para combatir la inseguridad alimentaria, California creó CalFresh, un programa para que familias de bajos ingresos puedan comprar alimentos. Pero hay un requisito que el 90% de los trabajadores del campo no puede llenar. Se necesita un seguro social. Por lo que a trabajadores como Marcelina les toca recurrir a bancos de comida. ¿Qué tanto dependen de ellos? Bastante. Ya hasta estoy en una página donde dan varios bancos de comida y vamos un día acá y que vamos otro día allá y en este día dieron pan y cosas y en otro día dan fruta. A raíz de esta necesidad, en el condado de Contra Costa, Maribel fundó la organización Hijas del Campo para atender a las necesidades de los campesinos. Primera cosa y que nos pedían era comida, que fue así como una ironía muy grande para nosotras porque ellos son los que pues piscan la comida para que nosotros tengamos algo en nuestras mesas. Ayudan a más de 500 familias con mercados de comida al mes. Sí, después del trabajo pasamos un ratito. Familias que no les alcanza para su propio mercado y no tienen otra alternativa ya que no califican para ayudas del Estado. Todos los impuestos que ellos pagan cada año y sin poder recibir ni un beneficio, es lo feo. La gente está, pues, tienen miedo de ir a diferentes lugares porque no tienen papeles o que si me reportan, que si me deportan, right? Un cambio. Eso es lo que piden organizaciones como esta junto con los mismos campesinos. Quizá otros trabajos también son pesados, ¿verdad? Pero es de donde sale la comida. Si no hay trabajadores del campo, ¿de dónde va a llegar la comida? Activistas en la coalición de Food for All han luchado porque se remueva el requisito de un seguro social para acceder a estampillas de comida. El gobernador Gavin Newsom aprobó extender beneficios de comida con el programa CFAP para inmigrantes indocumentados mayores de 55 años. Pero debido a un déficit en el presupuesto estatal, se retrasó la implementación de este. A veces lo que más he visto es personas adultas, como mayores de una edad ya que ya no pueden trabajar. Y sí he visto, son los que le batallan más para la comida en su casa. Allá adentro pues está bien. Aunque sus hijos pueden recibir los beneficios de CalFresh, los propios trabajadores siguen excluidos. Lo que activistas dicen resalta una brecha en la red de seguridad para un grupo vital del sector agrícola de California. Allá afuera están sudando, trabajando hasta los 70 años, ¿verdad? Sin tener un beneficio. A pesar de las dificultades, del calor, del estrés, de las heridas, allí están ellos, martillando adversidades y engrapándose a la fe.
Pues mi mayor deseo fuera que hubiera más oportunidades para nosotros los trabajadores, más que nada los que andamos trabajando aquí en el campo. Esperan que al final del día sea suficiente el sustento que llevan para sus familias. Y voy a seguir en el campo mientras uno tiene fuerza, será. Con un martillo y guantes que algunos, por la misma necesidad, quizás lleven hasta la tercera edad. El rostro del campo en California está cambiando de una manera drástica. En 2019, el último estudio indica que alrededor de 51.000 jóvenes entre 16 y 25 años están trabajando actualmente en el campo, la cifra más baja en años. Eso en comparación con 49.000 personas entre 55 y 65 años, un aumento del 64% en una sola década, es decir, los campesinos están envejeciendo. Nunca antes en la historia moderna de California habíamos visto tantos adultos mayores sosteniendo labores del campo. Lo que la tendencia indica es que en un futuro cercano podríamos ver una ola masiva de retiros forzosos y no sabemos el impacto que pudiese tener en la cadena de suministros. Nosotros les contamos la historia de 3 trabajadores de campo que están en la edad de retiro, pero siguen trabajando a pesar de las dificultades. Esta es la segunda parte del precio del campo. No, las compañías muy bien, pero hay contratistas que se pasan. En estos campos se envejecen las manos de aquellos que recogen los frutos que alimentan el país. Inmigrantes que han trabajado durante décadas y muchos que ya han llegado a la edad de jubilación. Visitamos 3 cosechas. En las 3 encontramos personas que han pasado su vida entre frutos y verduras y que a pesar de su edad todavía no piensan colgar los guantes. Lo que sale del campo, todo lo que sea del campo lo sé pues. Estamos ayudando pues al país a que salga adelante y que haya comida en la mesa. Felipe, a sus 64 años, trabaja 8 horas al día o más. Bajo los 100 grados está agachándose, cortando y recogiendo la cosecha que le toque en su jornada. Para quienes nacieron después de 1960, como Felipe, la edad de jubilación es a los 67 años según la página del Seguro Social. Así que él, que está a solo 3 años de esa edad, no tiene planes de jubilarse pronto. Yo sé de personas que se han retirado, pero no les alcanza pues su sueldo, pues lo que hacen pues seguir trabajando. Él es uno de los trabajadores con más edad y experiencia de esta cuadrilla. Y su mayor temor no es tener que seguir trabajando. Al contrario, es no conseguir trabajo. Lo miran uno mayor y aunque sepa bien el trabajo, se van al más joven. No, pues este ya, a lo mejor es buen trabajador, pero ya está mayor. En otro campo, Evaristo saca la maleza de una cosecha de tomates en el Valle Central de California. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar en el campo? No, pues allá en México, chico, como de 12 años. Ahora, a sus 62 años, tampoco tiene planes de retiro. Va a cumplir 62. ¿Está pensando ya en retirarse? Pues a ver si dan chance. Un estudio de la Universidad de California en Merced encontró que la imagen del trabajador agrícola ha cambiado con los años. Ahora es de mayoría inmigrante, indocumentados y de edad avanzada. En 1979, la edad promedio de los trabajadores agrícolas era de 30 años. Para el 2019, la edad promedio subió a 40 años. Actualmente hay al menos 14.000 trabajadores en la edad de retiro, trabajando sin documentos. Y en la siguiente década tendremos 20.000 más. Cuando llegué al 65 empezamos en julio a cortar durazno y ya luego del durazno al tomate verde. Nos pagan a 30 centavos la caja y luego nos querían bajar a 25 centavos. A sus 75, Alfredo tiene 6 décadas en los campos. Yo no tengo dinero, no tengo nada, pero tengo salud, que es lo principal. A medida que los trabajadores agrícolas envejecen, su riesgo de desarrollar problemas de salud aumenta considerablemente, con un incremento del 3% al 9% en condiciones como obesidad, hipertensión y colesterol alto con cada año que pasa. Yo me operaron hace 7 años, ya duré 15, 17 días en coma y aquí me tiene, mire, 7 años sin páncreas, viviendo. ¿Y por qué se lo quitaron? ¿Por el cáncer? Por el cáncer y luego se me afectó el estómago. Estas enfermedades se asocian con la mala alimentación debido a la falta de acceso a alimentos saludables.
no tener seguro médico, la exposición a pesticidas, calor extremo y las demandas físicas del trabajo. Son afectados por heridas en el trabajo, son heridas crónicas, incluso heridas que ocurren por accidentes. Además, la edad avanzada trae consigo mayores necesidades de atención médica, incluidas pruebas para la detección del cáncer y el tratamiento de enfermedades crónicas. También encontramos muchas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Cuando se llega a una edad grande se tienen que manejar. A pesar de todo esto, tanto Felipe, Evaristo y Alfredo coinciden en una cosa: prefieren estar trabajando. Sí me puedo retirar cuando yo quiera. Exactamente, me puedo retirar, pero pues, no me siento activo. Me siento mejor de salud y todo aquí. Pero al tener tantos trabajadores en ese rango de edad, expertos sugieren que eventualmente vendrá una ola de retiros forzados. Con menos mano de obra migrante y la falta de incentivos para que jóvenes nacidos en los Estados Unidos se conviertan en una generación de relevo, pronostican un impacto que todavía no se define a la economía de California. Para mí, se me hace que esa es una crisis que vamos a tener en nuestra comunidad con tanta gente que ha dado toda su vida para contribuir a este país con su trabajo, pero porque no tenían documentos, no podían agarrar seguro social. Y no sé, que tenemos que hacer algo para ver cómo vamos a apoyar y ayudar a estas personas. Y es que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos destinados a beneficios que no pueden recibir. Solamente en California pagaron $8.5 mil millones a los impuestos federales en un solo año. Más del tercio va directo al seguro social. Si nuestro gobierno de Estados Unidos permitiera que la gente que no tiene documentos que trabajen, que pudieran agarrar su seguro social, porque están contribuyendo, pero no están recibiendo. Ya que la ley federal no lo permite, legisladores en California sí intentaron y pasaron una ley para dar beneficios. $1,500 para que adultos mayores no ciudadanos pudiesen retirarse. Sin embargo, el gobernador Newsom vetó la propuesta, citando que el presupuesto del estado no es suficiente y que ya ha hecho otras cosas por la comunidad indocumentada. Entre ellas, California es el primer estado que ofrece cobertura de salud para personas no ciudadanas mayores de edad, un beneficio que aprecian los trabajadores, pero que expertos aseguran, considerando lo que han contribuido al país y al estado, no es suficiente. Hay muy pocas avenidas para tener un plan de jubilación. Uno de esos planes puede ser un contrato de un sindicato que pudiera proveer un plan de jubilación. Propuestas que siguen en borradores, mientras los que contribuyen en tareas esenciales dan sin esperar nada a cambio. Estamos ayudando pues al país a que salga adelante y que haya comida en la mesa. Y así, en estos campos, dando su vida y sin recibir mucho a cambio, seguirán estos trabajadores esenciales. Apoyen a esta gente, porque es pura gente de trabajo y la necesitan los rancheros. Son los únicos que trabajamos en la pandemia. Aquí no paramos. Con la certeza de que aquí, con su trabajo, construyeron una mejor vida para generaciones de hijos y nietos que ahora llaman hogar a este país. Como yo, hay muchos trabajadores inmigrantes de edad avanzada, con discapacidades que seguimos trabajando por necesidad. Nosotros no queremos ser una carga para nuestros hijos, pero ¿cómo podemos sobrevivir sin papeles o sin acceso a programas que nos ayude en la vejez? Los trabajadores indocumentados de California contribuyen con impuestos a programas de los que no pueden beneficiarse simplemente por su estatus migratorio. Anteriormente le explicamos que el Congreso de California aprobó 2 proyectos de ley, la AB 1536 y la AB 2415, que buscaban extender beneficios de desempleo a trabajadores indocumentados de la tercera edad. Estas medidas habrían permitido que muchos, incluidos campesinos que han trabajado durante décadas en los campos, pudieran aspirar a una vejez digna. Sin embargo, en 2024, el gobernador de California, Gavin Newsom, vetó ambas iniciativas. Argumentó que no había suficiente presupuesto para implementarlas y destacó que el estado ya ha tomado medidas para apoyar a familias sin estatus migratorio. Entre esas, mencionó la ampliación de la cobertura de Medical. A pesar de estos avances, un reciente reporte del Centro de Política y Presupuesto de California señala que los
los trabajadores indocumentados aún están excluidos de apoyos clave como el desempleo y la jubilación. El informe recomienda a los legisladores ampliar estos servicios, ya que según el análisis, esta exclusión es uno de los factores que contribuyen a la alta tasa de pobreza entre los californianos indocumentados. Así que le preguntamos al congresista Juan Carrillo, autor de una de las medidas vetadas por Newsom, si planea insistir y reintroducir las iniciativas en el Congreso. Su equipo nos respondió que por el momento no tienen planes definidos al respecto. Mientras tanto, miles de campesinos indocumentados se enfrentan a una vejez incierta, obligados a seguir trabajando para cubrir sus necesidades básicas. Aquellos que tienen la fortuna de contar con apoyo familiar dependen de sus hijos u otros parientes, quienes asumen la responsabilidad económica que el sistema les niega. Sin un cambio legislativo, esta situación seguirá perpetuando la desigualdad que afecta a quienes han sostenido la agricultura del Estado con su esfuerzo. Nosotros preparamos una lista de recursos para que puedas ingresar simplemente sacando tu teléfono y escaneando el código QR que ves en pantalla. Y además, antes de despedirnos, queremos agradecerles a ustedes, a los campesinos que se levantan temprano a pesar de las dificultades a cosechar la comida que no solamente nos alimenta aquí en California, sino en toda la nación. Además, para nosotras fue un honor poder contar sus historias. Y así que simplemente gracias.